Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Ninosca Romero. Es un honor para mí estar con ustedes con este tema que es muy poderoso, muy importante, el cual el Señor Jesús nos ha dado para seguir adelante en su reino y que la maldad no prevalezca, ¿verdad?, para los hijos de Dios. El tema que les voy a impartir este tiempo se llama Echando fuera demonios. El reino de Dios se ha acercado. Podemos ver en Lucas 11 del 14 al 20 que nuestro Señor Jesucristo estaba echando fuera un demonio que tenía un joven. Este demonio tenía a esta persona muda. La gente se maravilló cuando el Señor echó fuera el demonio y el joven comenzó a hablar. Entonces la gente criticaba en vez de sentirse alegre, ¿verdad?, porque esta persona fue liberada de este demonio. Comenzaron a criticarlo y decía de que por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios, Jesús echaba fuera los demonios. Entonces también al mismo tiempo le pedían que hiciera maravillas, otras cosas para que ellos pues comenzaran a criticar al maestro. Conociendo el Señor los corazones de las personas, lo que pensaban, el Señor les dijo que un reino dividido por sí mismo es asolado, una casa dividida no prevalece, cae. Entonces, si Satanás está dividido, su reino no permanece. Entonces, ellos se quedaban, ¿verdad?, pensando en las cosas que el Señor le decía, y el Señor dice, mas yo, con el dedo de Dios, echo fuera demonios, y esto significa que el reino de Dios está con nosotros. Cuando nosotros hacemos esas señales y esos prodigios que Dios nos dio, establecemos un nuevo reino, el reino de Jesús aquí en la tierra. Cuando predicamos el reino de Dios, nos acompañan, como les digo, señales, prodigios, y uno de ellos es echar fuera demonios. Pero esto no se aprende como aprender un idioma, sino que esto es un regalo por medio de nuestro Padre. Cuando lo recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos ha delegado autoridad. Autoridad en el nombre del Señor nos es delegada esa autoridad y podemos ejercer, echar fuera demonios. Como dice, por los frutos los conoceréis. Los frutos dan testimonio de nosotros y nosotros damos testimonio del poder de Dios que está en nosotros. Como les decía, un reino dividido no prevalece. Satanás no es el que echa fuera los demonios, somos nosotros con la autoridad que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. Hay algunas personas que no pueden echar demonios. ¿Por qué? Porque ellos conviven con los demonios. Ellos hacen cosas indebidas, miran películas indebidas, van a lugares indebidos, se apartan de la santidad de Dios. Entonces ellos no pueden, no tienen esa autoridad de echar fuera demonios porque viven con los demonios. Les voy a contar un testimonio que pasó en una iglesia de que iban a ir a un lugar a orar por la persona, pero iba una persona que le habían dicho que no fuera porque esta persona pues no estaba un poco en la santidad de Dios. Pero sin embargo esta persona quiso ir a ver a esa persona y orar por ella. Pero ¿cuál es el susto de los discípulos? Que no era orar por sanidad, sino era echar fuera un espíritu inmundo que un joven tenía. Y la persona que no estaba en santidad quiso ejercer la autoridad que el Señor nos ha delegado y el demonio, por medio del joven, lo avergonzó y le dio a conocer en las cosas oscuras que él andaba encaminado. Entonces, hermanos, esto es muy peligroso, ¿verdad? Cuando no estamos bajo la alineación, bajo los mandamientos del Señor, guardando la santidad, teniendo una comunión con el Señor, no nos arriesguemos a querer salir
a querer echar fuera a un demonio, ¿verdad? Porque el demonio, recordemos que conoce todas las cosas que los seres humanos andamos haciendo. Entonces es muy, muy peligroso. Nosotros debemos de tener algo muy claro, hermanos, que nosotros somos enemigos del diablo. Todo lo que es enemigo de Dios es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo y no tenemos por qué tenerle miedo cuando nosotros echamos fuera a un demonio. Nuestra presencia al demonio le tiene que atormentar, porque nosotros portamos la presencia de Jesús. Nosotros somos embajadores del reino. Nosotros somos mayordomos del reino. Nosotros somos sal en esta tierra. Entonces la presencia de nosotros a los demonios los debe atormentar, al diablo lo debe atormentar. Tenemos que ejercer la fe y la autoridad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo para echar fuera demonios. No debemos de tener misericordia por un demonio, debemos de ordenarle, expulsarlo de la persona que lo tiene atormentado. Cuando nosotros ejercemos ese dominio, ¿verdad? Estamos, dice, expulsando demonios, es constituir, quitar un reino y establecer otro, el reino de Jesús aquí en la tierra. Entonces, porque como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el inicio y para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, para deshacer es desarticular toda la artimaña del enemigo, de los demonios. Los demonios, como les decía, se les ordena, no se les suplica. A ellos se les habla con autoridad, ¿verdad? No se les pide por favor. Cuando nuestro Señor Jesús predicaba y liberaba a un endemoniado, Él le ordenaba, le decía, cállate y sal de él. Y la persona era libre. Entonces, todos se maravillaban de estas cosas maravillosas que nuestro maestro hacía, como sanar a los enfermos, como echar fuera demonios. Y las personas que andaban con Jesús se preguntaban, ¿y qué doctrina es esta? Hasta los mismos fariseos. Pero esa es la doctrina de nuestro maestro, echar fuera demonios también. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, así como te eligió a ti y me eligió a mí, que fuéramos pescadores de hombres, también desde el inicio nos enseñó cómo expulsar a los espíritus inmundos, que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, y también les demostró el poder y la autoridad que Él tenía, que en su momento les delegó la autoridad. Pero, ¿cómo podemos echar fuera a un demonio? ¿En qué nombre podemos reprender a un demonio? Solo en el nombre de Jesús. Y vamos a leer en Marcos 16, del 15 al 17, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No es en el nombre de Marcos, no es en el nombre de Santiago, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de María, es en el nombre de Jesús. Como dice su palabra, que toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que solo en ese nombre tenemos la autoridad delegada de echar fuera demonios, y también dijo el Señor de hablar nuevas lenguas. Entonces Jesús nos mandó a predicarle a toda criatura. Estas personas están enfermas, están endemoniadas, están oprimidas, y por amor a ellas debemos de ejercer esa autoridad que Dios nos dio por medio de Jesús de echar fuera demonios. Los demonios no salen si no es solo en su nombre. No hay otro nombre
al que un demonio pueda obedecer. Le voy a dar otro testimonio que tuve. Esto fue en diciembre, hace poco. Andaba en un lugar donde estábamos orando por una persona y se acercó un joven. El muchacho estaba con un poco de alcohol. Ese día andaba con Pastora María Lidia. Pastora María Lidia es la líder de intercesión. Entonces estamos orando por la persona y Pastora mira a la persona que se nos acerca y Pastora con autoridad le dijo: no te mueves de allí. Cuando yo oigo que Pastora le dice no te mueves de allí, dije yo, wow, aquí algo va a pasar, esto no es normal. Entonces después Pastora le dice: te arrodillas en el nombre de Jesús. Y ese muchacho se cayó al suelo arrodillándose, porque el nombre del Maestro tiene poder. Se arrodilló, comenzamos a orar sobre él, comenzamos a ejecutar el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos delegó y comenzamos a orar por él y la persona fue liberada. Pero lo que le quiero decir es algo. Este joven hago la remembranza con la Biblia que dice que había una historia de un endemoniado, el famoso endemoniado el Gadareno. Esta lo podemos encontrar en Lucas 8, del 26 al 33, pero se los voy a resumir, ¿verdad? Era una persona que tenía muchos demonios. Se encontró con el Maestro. Esta persona vivía en cementerios, esta persona estaba muy atribulada, vivía casi desnudo, demacrado, no comía, vivía amarrado, pero tenía mucha fuerza que incluso rompía hasta las cadenas. Pero algo que me llamó mucho la atención aquí que le dijo al Señor cuando lo miró, dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Miren, dice postrándose, hasta los demonios se postran hasta el Maestro. Solo su presencia los atormenta. Tu presencia y mi presencia atormenta a los espíritus inmundos que quieren atormentar a las personas. Porque nosotros tenemos el poder delegado de Él y es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Así que se postran ante la presencia del Maestro. Y recuerda que tú eres embajador, eres mayordomo, representas a Jesús aquí en la tierra. Entonces, dice, se postró ante sus pies y exclamó, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Dice, te ruego que no me atormentes. Cuando nosotros estábamos orando por este joven, ¿sabe qué nos dijo? Nos dijo, cállense, ¿quiénes son ustedes? Cállense que me atormentan. Entonces, nosotros cuando proclamamos el nombre de Jesús, los demonios son atormentados y tienen que salir del cuerpo de las personas. No importa cuántos demonios tenga una persona, el Señor Jesús le preguntó a este endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Y el endemoniado le dijo, mi nombre es Legión. Legión significa, hermano, 6,000 demonios. Wow, miren, si con un demonio una persona es atormentada, ya se imaginan con 6,000 demonios. Pero eso no tiene por qué intimidarte. Puede tener 1, puede tener 6, puede tener 1,000, puede tener 6,000. Pero no tenés por qué tener temor, porque Dios está contigo y Él te guarda, Él te protege, Él hace un escudo de fortaleza cuando tú estás en una batalla espiritual. No tener temor para nada, porque Él está con nosotros. Y tienen que obedecer cuando tú le hablas en el nombre de Jesús. Él tiene que retroceder y tiene que irse. Y esa persona es liberada. Cuando nosotros oramos por este joven, él quedó libre.
al punto, mire, parecía sorprendente, esto parecía como película. Incluso mi papá estaba al lado y mi papá dice, yo creí que esto solo era en las películas. No, padre, esta es la vida real. Cuando el demonio dejó libre a este joven, muchachos, miren, él no sabía lo que decía. Él decía, ¿por qué estoy revolcado? Porque él se revolcaba en la tierra. El demonio le hacía hacer cosas malas. Y él decía, ¿por qué yo estoy así sucio? Y le pregunto yo, ¿qué sentías? Y ¿saben qué dijo? Cuando ustedes hablaban, cuando ustedes me hablaban en el nombre de Jesús, yo sentía que me estaban quemando vivo, me estaban tirando brasas en mi cuerpo. Miren cómo hace el enemigo, cómo perturba a las personas. Pero lo maravilloso de esto es que tú y yo tenemos esa autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él a sus discípulos les dejó esa autoridad y debemos de usarla en el nombre de Jesús para libertar a las personas. Algo muy importante que debemos de saber: discernir entre la carne y los espíritus inmundos. Algunas personas se escudan en decir, bueno, es que tengo un demonio de fornicación, tengo un demonio de ira, tengo un demonio de borrachera. No, esas son obras de la carne, porque la palabra de Dios lo dice. En Gálatas 5, 19 al 21 leemos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enmiendas, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidia, homicidios, borracheras. Dice, y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales, oh amonestos, como ya los he dicho antes, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que no digamos, bueno, es que ando en fornicación, es un espíritu que se me metió. No, mis hermanos, no confundamos las obras de la carne con los demonios, porque no podemos reprender las obras de la carne. No, las debemos de hacer morir. Y las obras de la carne, ¿cómo se vencen las obras de la carne? Solo con el poder del Espíritu Santo. El Señor, en su infinito amor, Él sabía, ¿verdad? Como dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y Él no nos ha dejado solos, Él siempre está con nosotros. Y nos dio la autoridad, nos delegó esa autoridad para usarla aquí en la tierra. Dice en Marcos 13, Marcos 3, del 13 al 15. Después subió al monte y llamó a los que Él quiso. Tú fuiste elegido por Él. Todos los que estamos aquí. No estás aquí por casualidad. No decidiste entrar a la escuela de discípulo. No, es porque el Señor tiene un propósito. Ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo que tú y yo éramos discípulos del Señor. Y tenemos un propósito en esta tierra hasta cuando Él quiera tenernos allá arriba. Entonces, y les llamó y les dijo, y estableció a los 12, y tú, dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre cualquier espíritu inmundo, cualquiera, no importa cuál sea, tienes la autoridad de expulsarlo de cualquier persona. Dice el Señor que los 60 también, el Señor tenía muchos ya discípulos, su reino se estaba extendiendo y salían a predicar, salían a sanar y salían a echar fuera demonios. Y dice que vinieron 70 discípulos de Él y venían alegres, gozosos, y le decían, Señor, en tu nombre echamos demonios, y se sujetaban y las personas eran libres. Y el Señor les dijo,
Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí, miren qué poderosa palabra, qué poderosa promesa. He aquí que les doy potestad de hollar. Hollar es pisar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada es nada os hará daño. Pero dice el Señor, no se regocijen, no se alegren. Oye, yo sé sacar demonios, los demonios corren cuando yo predico, cuando yo le hablo en el nombre de Jesús. No te regocijes por eso, sino regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Recordemos lo que el Señor decía, que iban a venir, iban a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y el Señor que les contestó, hacedores de maldad, no los conozco. El Señor va a reconocer que estés escrito en el libro de la vida. Los demonios conocen a Jesús y te conocen a ti y a mí. No tenés por qué tenerle miedo. Él dijo claramente que tendríamos poder sobre cualquier fuerza del enemigo y nada nos hará daño. No debemos de tener miedo, porque el miedo paraliza y no te deja avanzar, y no tenés la revelación del Señor, y no conquistás esa liberación para esa persona que está endemoniada. Dice el Señor que no debemos de tener miedo, ni pensar en ningún momento que cuando tú liberas un demonio, ese demonio te va a hacer daño o se te va a meter en tu cuerpo. Porque recordemos que los demonios andan buscando personas, ¿verdad?, para poseerlas, porque ellos necesitan un cuerpo para hacer maldad. Pero no tengas miedo, porque el Señor te protege. Recuerdas que estás con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo te cubre. La sangre de Cristo te protege. La sangre de Cristo hace un vallado de protección y nada ni nadie te puede dañar. Debemos de recordar algo muy, muy importante cuando nosotros liberamos a una persona. Esta persona tiene que estar siempre acompañada con el Señor, leer su palabra, meditarla, siempre anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque cuando una persona es liberada, el demonio regresa para ver cómo está esa persona. Y si está, dice la palabra de Dios, barrida, ya no está en los caminos del Señor, dice que vienen 7 demonios más y el postrer estado de esta persona viene a ser peor. No es un juego cuando una persona es liberada. Tiene que siempre estar en los caminos del Señor, congregarse en la iglesia, participar, leer la palabra, escuchar prédica, estar siempre metido en el río de Dios. Les doy las gracias al Señor primeramente que me permitió este tema maravilloso, y usen esa autoridad que el Señor le ha delegado, que es maravilloso ver cuando una persona es liberada, porque el enemigo de Dios quiere destruir las almas que le pertenecen al Señor. El Señor no murió por un grupo elegido, el Señor murió por todos, porque por los buenos y los malos, dice la palabra, que sale el sol. No hay excepciones de personas ante la presencia del Señor. Así que, hermanos, yo los insto a que utilicen esa autoridad para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y que sigamos dando frutos, porque el fruto da testimonio de nosotros y da testimonio del poder de Dios que habita en nosotros. ¿Me permiten orar por ustedes? Señor, te doy gracias por haberme permitido impartir esta palabra, Padre. Oro ante tu presencia y que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándole sabiduría y revelación de esta palabra que me has permitido el día de hoy.
Señor, yo reprendo todo espíritu de temor que quiera entorpecer los planes que tú tienes con estos nuevos discípulos, Señor. Úsalos para tu reino, que ellos se dejen usar de una manera sobrenatural, porque los planes que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, son planes de bien y no de mal. Y sé que van a ser útiles en tu reino, Señor, porque ya tienen esa autoridad delegada que les he dado con el poder de tu Santo Espíritu. Yo los guardo su entrada, su salida. Ellos son cabeza, no son cola. Son benditos en el campo y en la ciudad. Todos los que son nacidos de Dios, y todos ellos son nacidos de Dios, Señor, y no practicamos el pecado. Y el Hijo de Dios los protege de todo mal y los mantiene a salvo. Que Dios me los bendiga y recuerden, tienen esa autoridad, úsela para que el reino de Dios sea glorificado en esta tierra y que el Señor viva por siempre en su corazón. Adiós.